A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que me acompañes diciendo estas palabras en oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo al Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Y Juan 14, 26 dice que justamente el Espíritu nos va a recordar todas las cosas que el Señor ha enseñado. Por eso en su nombre compartimos la palabra. Por esta consigna, ¿cómo está el verbo de Dios? Vamos a usar como base, queridos hermanos, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y ahí está la respuesta y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es palabra del Señor y le damos gloria a su palabra. Amén. Queridos hermanos, esta enseñanza está titulada Está viva. Vamos al desarrollo de esta enseñanza, que sea de mucha bendición, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. Así que, queridos hermanos, vamos a estar compartiendo el desarrollo de esta enseñanza con este título Está viva, y la consigna ¿cómo está el verbo de Dios? ¿Qué tenemos que saber? ¿Por qué yo puse cómo está el verbo de Dios? Vemos que en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva. Significa que está viva la palabra de Dios. ¿Y por qué cómo está el verbo de Dios? Justamente porque cuando uno vamos a ir al significado, la palabra del griego palabra significa verbo, o sea, él es verbo no sustantivo. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que saber qué significa primeramente esa palabra viva. Palabra viva, nosotros la podemos encontrar, yo la busqué, siempre busco yo tanto del griego como del hebreo original. Es muy importante, todo lo que leemos siempre les enseño del Nuevo Testamento, buscar el significado del griego, ya que está escrito del griego. Pero aún así hay que buscarlo del hebreo. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esas raíces hebreas, ya que el Señor es del pueblo de Belén de Judá, de Israel. Entonces, la palabra del griego, como está tomada acá en la epístola que acabamos de leer a los hebreos, vemos que la palabra nos dice muy claramente que la palabra viva significa, se pronuncia como logos, con acento en la O, logos, que es igual a palabra, mensaje, verbo, ¿sí? Es igual a palabra, es igual a mensaje, es verbo, es lo que yo estoy comunicando, ¿sí? Entonces, y luego, viva se escribe como son y deriva de la palabra zoe, que significa vida, espiritualmente vida eterna. Hay muchas personas que le ponen por nombre Zoe a las personas, así que si alguien se llama Zoe, ese nombre significa vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pronunciaría completo si la utilizamos completa la palabra viva del griego? Se diría logos son, o logos son zoe. ¿Qué significa palabra viva? Y si vamos al hebreo, se escribe como davar, la palabra, y la palabra vida se escribe ya como hay. Pero también la palabra davar, que es palabra del hebreo, es igual a palabra, mensaje, decreto divino. Ahí ya se dice como decreto divino, pero en el Éxodo 20, en el Deuteronomio 5, nos muestra ahí las tablas de sus mandamientos. Ahora, viva se pronuncia como hay, que es igual a vida, viviente con vida. Eso significa del hebreo la palabra viva. Significa vida, viviente con vida. ¿Y cómo se pronuncia entonces? Se pronuncia davar hay. Cuando uno dice davar hay, está diciendo palabra viva. Entonces, ¿cómo está el verbo de Dios? Está viva. Por eso el título es, la van a encontrar en YouTube cuando ya la subamos, porque todavía recién ahora la estamos predicando. La van a encontrar como está viva a esta enseñanza, así ustedes la pueden escuchar tranquilamente, porque hay muchas personas que están en sus quehaceres y hay que estar tranquilo para poder entender el mensaje, ¿sí? Pero aún así, lo predicamos, queridos hermanos. Vamos primeramente. Si vemos acá que logos del griego significa mensaje, verbo, entonces uno tiene que leer, quiero que tomen nota,
ustedes tienen que leer Juan capítulo 1. Vamos a ir a Juan capítulo 1. Y dice así del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Estamos en vivo, son las 10:42 en la Argentina. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Entonces, palabra viva. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra? Palabra significa verbo. Significa palabra, mensaje, verbo. Y ahora viene la parte que muchos discuten en las redes sociales, si Jesús es Dios o solamente es el Hijo de Dios. Y está clarito. Cuando uno lee el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero, ¿quién se hizo carne? El verbo. ¿Y quién es el verbo? En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Dice clarito. ¿Quién era el verbo? Dios. ¿Y quién se hizo carne? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Dios. ¿Y quién es entonces Jesús? ¿Quién es Yeshua? Dios. Ahí está la respuesta. Por eso cuando uno lee Juan 14, versículos 9 y 10, ya blanquea todo. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Ese es el que hace mención en Mateo 1, cuando dice, el Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, la palabra del griego viva, que se escribe como son y se deriva del verbo zoe, que es igual a vida, que es vida eterna, uno tiene que leer ya el versículo 4 de Juan capítulo 1. Tomen nota así. ¿Qué dice el versículo 4? Ya que significa vida. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida. ¿Vieron? O sea, son, zoe, es viva. Que significa vida. Y dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahí decimos amén. Pero ¿qué significa zoe? Son, zoe vida, son, hace la insinuación de vida eterna. Ya para eso es que tienen que anotar y tomar nota y leer Juan capítulo 4. Voy a ir a Juan capítulo 4 y vamos a leer el versículo 14, que dice así, a la mujer samaritana. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí está. Entonces, ya el Señor manifestando la vida eterna a esta mujer samaritana que tiene mucho para hablar, para hacer una prédica, pero estamos pasando así para confirmación nada más. Ahora, cuando ya vemos del hebreo, dar hay, que es dar, palabra, y viva, hay, que significa vida, viviente, con vida, uno tiene que leer ya, en este caso, Lucas, capítulo 24, lo que el Espíritu me fue dando mientras hacía el estudio bíblico, y vamos a leer el versículo 23 del capítulo 24 de Lucas. Y dice así, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Él vive. Hay una película que se llama Dios no está muerto. Entonces, que él vive. ¿Por qué? Porque ni sus discípulos creían en la resurrección. Entonces los ángeles tuvieron que aparecer y decir, no busquen entre los muertos al que está vivo. Porque cuando uno lee Lucas 24, como todos los evangelios del último capítulo, se narra la resurrección del mismo Dios, ¿sí? Del mismo Señor y Salvador Yeshua. Amén. Ahora, si viva Hay, que es Hay, Dabar Hay, es viviente con vida, entonces uno tiene que leer, tomen nota, Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis, que es queridos hermanos, capítulo 4. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, el versículo 9 y 10. Tomen nota, versículo 9 y 10. Dice así ahí la palabra del Señor. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos. Pero ¿qué dice el versículo 9 cuando empieza? Y siempre aquellos seres vivientes, dice. ¿Y quiénes son esos seres vivientes? Son los que creen como nosotros, porque la palabra viva significa viviente. Por eso dice, y siempre aquellos seres vivientes. Y nosotros que somos seres vivientes. Porque Dios es un Dios de vivo y no de muerto. Entonces, si la palabra está viva, este año que estamos arrancando,
nosotros qué declaramos o qué he declarado yo en la congregación para todos los que escuchan la palabra. Que están recibiendo, como hemos leído en Hebreos 4:12, hemos leído claritamente la palabra que dice, porque la palabra de Dios es viva y agrega eficaz. Entonces, si la palabra es viva, nuestro destino es ser seres vivientes siempre, porque Él no está muerto. Y si Él no está muerto, lo que creemos en Él, no morimos jamás en el ámbito del rango espiritual. Solamente dejamos el cuerpo, o si viene Él, somos arrebatados. En el versículo 10 dice, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo? Por ti fueron creadas. Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y por el verbo fue creado todo lo que existe. Es decir, por la palabra del Señor fue creado todo. Entonces cuando uno lee Génesis capítulo 1, que es igual que Juan capítulo 1, del 1 al 5, ¿y qué dice el versículo 2 y 3 de Génesis capítulo 1? Empieza diciendo que Él creó los cielos y la tierra, pero dice que el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas, pero de repente surge por primera vez la palabra, donde recién se escucha la voz de Dios en el versículo 3 de Génesis 1, porque ahí recién dice, sea la luz. Cuando dice sea la luz, muchos creyeron que esa luz es el sol. No, el sol fue creado en el cuarto día. Entonces esa luz es nuestro Señor. Amén. Vamos a seguir y ahí vamos a ir viendo más enfoques. Va a ser muy atrapante, muy espiritual. Entonces si la palabra es viva y está viva, y Hebreos 4:12 que es la base, porque la palabra de Dios es viva y hemos aprendido los significados de esta palabra, tanto del griego logoson, zoe, o del hebreo davar, hai. Por lo tanto, sabiendo todas estas cosas, tenemos que saber que la palabra de Dios es eterna y nunca caduca, y va de generación en generación. O sea, ¿qué es lo que tenemos que saber si la palabra está viva? Que es eterna, nunca caduca, y va de generación en generación. ¿Dónde está escrito? Tomen nota. Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cielo y la tierra pasarán, significa todo va a ser exterminado, destruido. Pero hay algo que no. Pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Entonces, si la palabra es viva, vemos que tiene vida eterna. Entonces, las personas que escuchan la palabra de Dios están destinados ¿a qué? Si yo guardo la palabra de Dios, me estoy declarando una persona con vida eterna. O sea, por más que el cielo sea destruido y por más que la tierra sea destruida, yo tengo la palabra del Señor, que es el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, que hemos sido sellados para vida eterna. Entonces yo nunca voy a pasar. Y decimos, gracias a mí. Esto ya lo confirmó el profeta Isaías, en Isaías capítulo 40, en el versículo 8, dice, guiado en el Espíritu, dice, sécase la hierba, marchítese la flor. ¿Dónde hay flores? En la tierra. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48, versículo 8. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, si todo lo que hay en la tierra se seca, se marchita como la flor que en su momento primaveral llega a resplandecer, nosotros, explica el Señor, un ejemplo que nos da, por ejemplo, cuando uno lee Mateo capítulo 6 y el Señor viene hablando en contexto de la importancia, nos hace ver a todos de la necesidad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que lleguen cosas por añadidura. Él dice en el versículo exactamente 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará con vosotros más, hombres de poca fe? O sea, pone ejemplos espirituales nuestro Señor que son muy importantes para que tomemos conciencia. Está hablando de hierbas que se secan. Cuando uno lee Juan 15, versículo 6, habla de algo que se seca y que es luego arrojado al fuego, que es los que están separados de mí. Entonces, si nosotros estamos
sujeto a Él, que es la vid, como marca en Juan 15, nuestro destino es dar fruto. Pero al mismo tiempo nos está enseñando la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es eterna, no caduca. Por lo tanto, yo como cristiano, tú como cristiana, cristiano, no vas a caducar jamás. Y encima hay promesa de generación en generación. Por eso, Isaías 40, ¿cuántos años antes, después que vino Cristo, antes de Cristo? Y vemos luego el mismo Cristo que recalca, porque en Mateo 24, ¿de qué viene hablando? El contexto viene hablando de los finales de los tiempos, de todo lo que estamos pasando, de las guerras, pestes, rumores de guerra y todo acontecimiento. Y en el medio de todo lo que él viene explicando, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo que le está queriendo decir en pocas palabras, queridos hermanos, traten en lo posible, ya que estamos hablando de cosas finales, de la destrucción del mundo, escuchen la palabra, mediten en la palabra, porque si la palabra tiene vida eterna, y ustedes, la ciencia busca, ¿cuál es el secreto para tener vida eterna? Bueno, escuchar palabra de Dios. ¿Y ustedes qué están escuchando? Ahí está el tema, estamos escuchando su bendita palabra. Entonces, si tiene vida eterna, ¿cómo está? Está viva, como el título, para los que se están sumando. Título, está viva. ¿Qué más? Tiene poder para transformar la palabra, por eso está viva. O sea, ¿por qué tiene poder para transformar? ¿Dónde hay un ejemplo? En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una transformación. O sea, tiene poder para transformar porque está viva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice. Y si uno lee Lucas 9, 62, ahí dice que ninguno que tomando del arado puede volver atrás, porque el que vuelve atrás no es apto para el reino de Dios. Entonces, una vez que empezamos el camino del Señor y empieza la transformación, estamos en Cristo. Entonces, sí o sí, somos nueva criatura. Vieron que tanto en Mateo 28 como en Marcos 16 la palabra dice, vayan por el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Pero no dice ahí prediquen a las nuevas criaturas. Dice prediquen a toda criatura. Pero una vez que le predica a una criatura, ¿qué pasa a ser? Nueva criatura. Por lo tanto, ¿qué tiene la palabra? El poder de transformación. Yo, por ejemplo, soy una nueva criatura. Ahora, como nueva criatura, ¿puedo tener luchas en la carne con muchas cosas? Sí. Como ser humano, sí. Pero espiritualmente puedo decir no. Tengo el derecho de decir no a lo que sé que puede ser dañino para pecado para mi vida o para contaminaciones de otras personas. Entonces, la nueva criatura se manifiesta la transformación. Bueno, eso es por otra enseñanza, pero acá vemos que tiene el poder transformador, porque somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Por eso cuando en Génesis capítulo 19, versículo 26, Lot con su familia son sacados de Sodoma y Gomorra, le dice a los ángeles que no miren para atrás. ¿Y a dónde miró esta mujer en el versículo 26 de Génesis 19? Para atrás y se convirtió en estatua de sal. Una representación espiritual de quedar paralizados, no avanzar, ser estatuas, porque te cuesta dejar el pasado. El pasado, para lo que nos puede servir, es para corregir lo que estuvo mal. Pero siempre tenemos que poner la mirada hacia adelante. Hebreo capítulo 12, versículo 2, puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Yeshua Jesús. Amén. ¿Qué más tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios algo que tiene es que es, justamente vieron que en Hebreos 12:4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Estamos trabajando directamente en la palabra viva. Pero vamos a agregar el eficaz, ¿por qué? Si uno lee Isaías 55:11, en realidad es eficaz, ¿saben por qué? Porque cumple con su propósito. Y eso me pasó a mí. Dios cumplió un propósito con el llamado, costó, pero no importa, ya estoy ahí y ahora tengo que no caer. En Isaías 55:11 dice, así como la lluvia será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En este momento se está enviando palabra. Pero lo que está diciendo la palabra, en mi palabra no vuelve vacía, porque el contexto en el versículo 10 habla del ejemplo de la lluvia que cae en la tierra, que riega la tierra y que hace germinar. Entonces, de la misma forma, mi palabra es sembrada. Es como leer Mateo 13, cuando él salió a sembrar. Y vemos qué importante es ser tierra fértil. Entonces, queridos hermanos, la palabra está sembrada. Yo estoy en la radio, esto queda en YouTube, en el Facebook, y mucha gente con el tiempo se va viralizando. Y muchas personas irán escuchando. Por lo tanto, todo lo que yo estoy predicando no es pérdida de tiempo. Es el Espíritu llamando. ¿Y qué va a hacer?
va a cumplir con su propósito. ¿Y cuál es el propósito de una palabra viva? ¿Y cuál es el propósito de lo que dice Isaías 55:11? El propósito es que siempre Dios cumple los objetivos cuando envía una palabra, como envió a los profetas, como envió a nuestro Señor. Y el propósito siempre es salvarnos. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué palabra es ahí? Lo que yo quiero. Entonces respetamos siempre la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere Dios para mí? Dirá alguno. Bueno, si vos lees Jeremías 29:11, dice: yo tengo planes y pensamientos de bien y no de mal para tu vida, y te quiero dar lo que esperás recibir. ¿Pero qué quiere? Que le busquemos de corazón, que nos comprometemos con Él, y Él nos da esa palabra viva, que solamente la pueden entender las personas espirituales. Una persona natural no podés pretender que te entienda cuando hablas del Señor, porque te va a tomar por loco o fanático, no va a entender. Y no tenés que enojarte, ni tampoco juzgarlo porque no entiende, porque el simple hecho que no tiene el Espíritu Santo. Yo siempre les digo, imagínense en ustedes, Nicodemo, que está en Juan 3, versículo 10, que era maestro de la ley, conocía toda la Biblia, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, y no entendía lo que era nacer de nuevo. ¿Qué podemos esperar para alguien que ni siquiera lee la Biblia? ¿Qué podemos esperar para un científico, para un abogado, para un presidente, un millonario, un empresario, quien vos te quieras imaginar, o para una persona común que quizás está debajo de un puente, pero que no conoce la Escritura? No te va a poder entender, porque tiene que ser dado por el Espíritu. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué hace? Produce fe en el creyente. ¿Cuándo la palabra de Dios produce fe en el creyente? Lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. En Romanos 17 dice así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo una persona tiene fe? ¿Cuando escucha la palabra de Dios? No. ¿Cómo que no? Si lo dice ahí, no. La persona tiene fe cuando escucha la palabra y luego la vuelve a oír. Por eso repite, es un eco. ¿Están preparados para más? 2 veces. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la invitación? A repetir. Hay personas que me dicen: pastor, le he escuchado una vez la palabra, no la terminé de entender y la volví a escuchar de nuevo, me dicen. Y ahí la entendí. Y le digo: claro, hermana, si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando uno lee, les recomiendo que lean Hebreos capítulo 11 completo. Ahí dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y empieza a describir un panorama de todos los patriarcas y arranca desde el principio, desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, en adelante, cómo todas estas personas por la fe, aún no habiendo logrado ver alguno ni la tierra prometida, porque, por ejemplo, Moisés no entró a la tierra prometida, le hace el Señor que la vea de lejos. Pero luego en la transfiguración del Señor, cuando sube al monte con 3 de los discípulos, ¿a quién apareció ahí? Isaías y Moisés. ¿Y a dónde estaban sus pies? Estaban pisando la tierra prometida. O sea que sí, se cumplen las promesas del Señor. ¿Qué más tiene la palabra de Dios? Acá es algo muy importante. Quiero que presten mucha atención. Es nuestra arma en la lucha espiritual. Ahora, tenemos lucha espiritual todo el tiempo. Yo estoy acá y hay una lucha espiritual a mi alrededor. Pueden haber pasado muchas cosas para que yo no venga a traer la palabra en este día. Hay una lucha. Y en esa lucha se vence con oración. Se vence con las armas espirituales. Para que vos sigas adelante en un proyecto, en tu vida o en un proyecto ministerial, el secreto es tomar las armas. Es como decir: vamos a ir a una guerra. Y sí, está bien. ¿Y qué llevo? No llevo nada porque soy Kung Fu. Cada Kung Fu no... Hasta cuando fue a comprar zapatillas, le dijeron que quieren Nike o Adidas. No, cualquiera se la lleva al hombro. No. Ni zapatillas se ponía, ¿verdad? Chistecito. Entonces, En Efesios capítulo 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero si leemos en contexto del versículo 10, está hablando de cómo tenemos que enfrentar a Satanás en la lucha espiritual, dice en el versículo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra huestes, en las regiones celestes. Ya vemos que hay una lucha espiritual en lo que no se ve. Entonces nosotros caminamos confiados y muchos no saben. Porque por esto estás en tu casa, pero hay cosas que están pasando en tu casa. Y dices: pero ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué hay una lucha y hay entidades que quieren destruir tu familia? ¿Y cómo hago, pastor, para que no logren el objetivo? Ahí está el secreto. Para eso existen los pastores, los que están en obispados, los que entienden de estas cosas, y vos te vas a congregar, o en este caso estás escuchando la radio, y dices: mirá, me está dando las armas. Claro, pero las armas me las dio el primero el Señor a mí. Con esas armas lucho yo, y esas armas son las que son dadas a ustedes como ovejas. ¿Y por qué dice tomar el yelmo? La palabra yelmo es casco.
Porque el casco, ustedes los soldados, ustedes van a una guerra, donde van, tiran una bomba, una flecha, o lo que sea, y te imaginas, acá está el cerebro de la persona. Y si llega un poquito a atravesar el casco, quizás te toque un poquito el cerebro, no lo va a lograr atravesar. Por eso hay muchas personas que de repente tienen un pensamiento y después tienen otro pensamiento. Santiago 1.8, son de doble ánimo. ¿Por qué tienen doble ánimo? Porque atravesaron ese yelmo. Y la persona se confunde. La verdad es que yo no sé si creo o no Dios. Voy a la iglesia, ¿para qué? Voy sí, no. Es como, viste, la flor, me quiere, no me quiere, me quiere, no me... Ah, sí, mirá, sí me quiere. Y nada que ver. No podemos creer porque agarramos los pétalos y decimos, me quiere, no me quiere. Cuando no tiene nada que ver. Pero por supuesto, la gente que no sabe de eso, ¿quién no hizo eso? Para saber si alguien te quiere. Pero en el ámbito espiritual sabemos que Dios hace que nos quiera cuando primero lo elegimos a Él como el todo de nuestras vidas. Y ahí te van a querer. Y no hace falta ni, pobrecita las flores, ¿no? Ni deshojar una flor, ni dañar una flor. Sino que esa flor la puede dar a aquella persona aquí nada más. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ahí está el tema. ¿Te imaginas ir a una guerra sin espada? Y la espada del Espíritu. Pero ¿qué habíamos leído en la base de Hebreos 4:12? Que esta espada, dice la palabra, es de doble filo. ¿Te imaginas a alguien peleando con una espada de doble filo? ¡Fa! 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 Está uno atrás tuyo. ¡Fa! Hacha y lastiman por todos lados. Porque tire por donde sea, va a funcionar. Según la teología de muchos estudiosos, eruditos, es una representación también del filo superior que es de Dios y el filo inferior del Espíritu trabajando acá con nosotros en la tierra. Pero lo importante es que esa espada se utiliza para destruir las entidades. Para eso vamos a tener que leer Santiago capítulo 4. Tomen nota así para entender un poquito más. Voy a profundizar acá porque esto es una lucha espiritual y es bueno que ustedes lo sepan. Anoten Santiago capítulo 4 y vamos a leer el versículo 7 y 8, que es importante, que siempre lo uso yo como llamador cuando pongo en el estado para llamarlos a la congregación. Y dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo vuelvo a repetir. Sométanse a Dios, resistan al diablo. Entonces, ¿cuál es la forma de resistir al diablo para que huya de nosotros? La respuesta está en el versículo 8, acercándose a Dios. O sea, me acerco al Padre. Digo, Padre, como dijo pródigo, acá estoy, te necesito tu protección espiritual, estoy haciendo una resistencia al diablo. Entonces, cuando uno se congrega, se acerca y está como Dios quiere que estemos formando el cuerpo del Señor, porque hay que formar el cuerpo, sí o sí, formar el cuerpo. Yo siempre les digo a todos aquellos que dicen, no me hace falta ningún lado, el Señor está conmigo, lo tengo en mi corazón. Yo siempre, el texto clave para eso es 1 Corintios capítulo 12, versículo 14. Eso hace que caduque tu pensamiento. Ahí dice, nadie, lo voy a leer exactamente como dice. Primera, porque sé que hay gente que ya no se está congregando porque cree que no hace falta. Y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? Y voy a leer el versículo 14, le dije. Y dice así: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, el Señor no acepta a los llaneros solitarios ni a los kung fu. Porque en el versículo 27 del mismo capítulo dice muy claramente la palabra del Señor: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Y de qué viene hablando todo el contexto? De los dones del Espíritu Santo que da a todos los que forman el cuerpo. Pero dice, el cuerpo no es un solo miembro. Por eso el Señor siempre envió de dos en dos. Él trabaja con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, es muy importante que podamos entender este mensaje. Luego en Isaías, estamos aquí viendo todo lo que la palabra es viva y eficaz, y nos hace ver que es nuestra arma en la lucha espiritual. Pero si ustedes leen Isaías, vamos a leer Isaías, capítulo 54, ¿sí? Vamos a Isaías, capítulo 54, y vamos a leer, queridos hermanos, el versículo exactamente 16 y 17 de Isaías, y dice así: he aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca las herramientas para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. ¿Cómo al destruidor para destruir? Claro, porque Satanás fue creado por Dios. Y no es que lo creó con maldad, sino que dice la Biblia que en él se halló maldad. Ahora, ¿hay enemigos que tenés? Sí. Ahora, los enemigos que vos tenés, ¿usan armas? Sí.
Hay gente que usa las armas espirituales en lo malo, en el ocultismo, en el curanderismo, y usan todas las armas. Te dicen, tráeme un pelo, tráeme un calzón, y alguno dice, fíjate que no estés con mucho olor. O alguno dice que cuanto más olor tenga mejor, no sé. Buscate, no sé, una prenda y toda la María en coche que ustedes ya saben. Son armas. Pero ¿qué dice el versículo 7? Y acá uno entiende por qué es viva la palabra. Porque dice, ninguna arma creada, forjada contra ti prosperará. O sea, no va a lograr el propósito. Y encima dice, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, de Dios Padre. Y su salvación de mí vendrá, dijo el Padre, dijo Yahweh. Y hemos visto que la salvación es Yeshua. Y hemos visto que Yeshua es el verbo y que es Dios. Entonces vemos que las promesas están con las armas. Entonces la palabra es viva porque son armas espirituales que nosotros utilizamos en las regiones celestes. Ahora, la persona natural, vuelvo a repetir, ¿lo puede entender? No. Entonces la persona que es natural, cuando ya ve que está apretando el zapato, ¿qué hace? Che, aquel dice que es cristiano, o aquella es cristiana, o mi hermana, o alguien es cristiano. Che, por favor, ¿le puede dejar el pedido de oración? Ahora, ¿por qué nos dejan el pedido de oración a nosotros que sabemos que somos del Señor? Porque ellos, inconscientemente, dentro de su ser, hasta el más ateo cree en Dios. Pero cuando apretaron los zapatos, dicen, ¡ay Dios! Dice, por más que sea ateo, dice, ¡ay Dios! O sea, queridos hermanos, que si la palabra acá, en Isaías 54:17, dice que ninguna arma creada podrá contra ti, y nosotros creemos y tomamos esas armas y nos mantenemos en oración y decimos, Señor, tomo el yelmo, tomo la espada, hay una lucha espiritual, se están queriendo formar algo contra mi vida, hay algo que me quiere destruir, pero yo en este momento, Padre Celestial, tomo tu palabra. Y miren, le voy a dar la palabra certera de lo que estoy hablando. Cuando uno lee el Salmo capítulo 27 y dice en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré y no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en ti, Señor. Ahora, ¿por qué estamos confiando? Estamos confiando cuando tomamos las armas. Cuando tomamos las armas, entonces vos, cuando tomás las armas espirituales, ¿quién tiene que tener miedo? ¿Yo? ¿O el diablo? ¿O mi enemigo que vos lo estás viendo? ¿O quién te quiera enfrentar? David enfrentó a Goliat y él, en el nombre del Señor vengo. Entonces ahí vamos entendiendo muy claramente que hay algo en el área espiritual. El martes que viene, si Dios quiere, va a ser muy importante la enseñanza que le voy a dar sobre este tema, más profundo, con otros ejemplos. Ahora, ¿qué más tiene la palabra? ¿Por qué es viva? ¿Saben por qué? Porque nos hace ver lo que otros no pueden ver. ¿Vieron que hemos leído recién el Salmo 27? Que habla que aunque un ejército acampe contra mí, bueno. En 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 16, hay un ejemplo del profeta Eliseo, que era discípulo de Isaías. Este profeta Eliseo tenía un criado. Y ese criado lo acompañaba a él. Pero de repente hay un ejército que acampa contra Eliseo. Un ejército de más de 2000 contra 2 personas. Por eso dice acá el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí. Estaba acampando, frente de ellos estaba el ejército, estaba en una montaña mirando y se asusta el criado. Entonces, como lo ve que se asusta, Eliseo, que está lleno del Espíritu, como nos pasa a nosotros, que sabemos lo que hacemos y decimos, le dice en el versículo 16 de 2 de Reyes capítulo 6, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Es como decir Juan 16:33, el Señor dice, no tengan miedo a nada, yo he vencido al mundo. Y recalca en el versículo 17 acá, de 2 de Reyes capítulo 6. Miren lo que hace Eliseo. El profeta dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yahweh, le está rogando el Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. ¿Y yo qué estoy queriendo hacer? Si ustedes entran a mi canal de YouTube, está ejemplo número 1, ejemplo número 2, ejemplo número 3, hasta el número 6 llegué con el título Dios te hará ver lo que antes no veías. Entonces ora Eliseo y dice, te pido Dios, haz que mi criado abra los ojos y vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró. ¿Qué miró?
Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y los carros de a fuego alrededor de Eliseo. Ahora quiero que presten atención acá. Esta parte es muy importante. Los ángeles guerreros y ese ejército de ángeles para protegerlo de todo ese ejército que literalmente estaba enfrente de él para quererlos destruir. ¿Estaban alrededor del criado? No. ¿Estaban alrededor de los enemigos? No. ¿Alrededor de quién estaba todo este ejército con carros de a fuego? Lo dice la palabra. Alrededor de Eliseo. Entonces la pregunta espiritual, ¿por qué está alrededor de Eliseo? Y ahí está el Salmo 91. Y ahí está lo que dice Mateo 4. Cuando Satanás dice, pero el Señor va a enviar a tus ángeles para que no caigas, ni tropiece tu pie en piedra. Salmo 91. Los ángeles que nos protegen. En el ámbito espiritual, yo estoy parado acá. Si vos pones una cámara, no sé, por más que le pongas, por supuesto, infrarrojo, lo que vos quieras, no lo van a poder ver, pero sí hay gente que lo puede ver. Hay una custodia de ángeles que protegen mi vida, mi familia, que protegen mi ministerio, mis ovejas. Hay un ejército. Pero cuando la persona queda desprotegida, este criado tenía dudas. Entonces no estaban alrededor de él. Y si no estaban alrededor de él, ¿por qué no estaban alrededor de su criado? Si estaba al lado del hombre de Dios. Porque hay mucha gente que está sirviendo al lado de los hombres de Dios, pero no tienen cobertura. ¿Pero por qué? Porque no confían, tienen miedo. Este hombre tenía miedo. Es más, después lo traiciona. Lo termina traicionando a Eliseo cuando se queda con los bienes de lo que quería dar como recompensa por la sanación de este soldado que había sido sanado de la lepra. Un leproso que se sumerge 7 veces porque así lo dijo. Pero es otro tema, no quiero entrar en eso. Pero sí le quiero decir a ustedes que acá el Señor nos está mostrando que la palabra es viva porque nos hace ver lo que otros no pueden ver. Pero yo estoy predicando y ustedes están diciendo, che, ¿será verdad? O sea, el que cree dice, sí, acá en esta casa, en mi casa, hay ejércitos cuidando la entrada y la salida. Y lo declara y lo cree. ¿Pero por qué lo cree? Porque está orando y porque Dios de alguna forma le hizo ver. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando no creen? ¿Qué hizo acá? ¿Qué hizo en 2 Reyes 6:17? Tuvo que orar Eliseo. Dice, Padre, por favor, a los que están escuchando y no creen, que vean algo, hacer lo que vean para que crean. Porque si no están con miedo y el miedo los mata, el miedo te paraliza, te destruye. Entonces hay ejércitos y ahí está. El Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí. Entonces David, que acampaban para quererlo destruir, él termina siendo victorioso. Y termina siendo rey. Y es sacado este primer rey Saúl que se portó mal. Y con ese ejército Saúl perseguía para quererlo matar a David y no pudo. Por eso el Salmo 23:5 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo. Él es el que adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Presencia, dice encima. Entonces cuando uno lee Juan 3:3 dice que hay que nacer de nuevo para poder ver estas cosas. Yo también no puedo pretender que alguien vea lo que yo veo porque no ha nacido de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo puede experimentar lo sobrenatural. Yo, por ejemplo, en mis primeros tiempos estaba, creo que fue como una visión, porque el Señor se manifiesta en sueños, en visiones. Lo único que sé es que fui arrebatado, porque ahí me recuerda lo que le pasó también al apóstol Pablo, que fue arrebatado tras el cielo. Entonces yo vi un trono y también el Señor me toma de la mano, pero no caminábamos, nos deslizábamos como volando, pero no caminaba. Yo miraba todo hermoso, un paraíso y un río hermoso en el medio, y el Señor me hace que, no es que Él me tira en el agua, me hace que me sumerja en esas aguas. Y después entendí que cuando me sumergió en esas aguas, toda la Biblia nos explica que cuando se habla de agua, se habla del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué significaba eso? Que Él me estaba llenando de su palabra, que estaba lleno. Y yo recuerdo que cuando abrí los ojos, humeaba mi cuerpo, no me olvido, me fui a bañar, así como parecía como borracho. Y no, me reía, me acuerdo, pero yo, es una cosa que si lo cuento, te estás loco. Y mi mamá siempre me dice, no le conté a nadie, no te van a creer. No importa que no me crean, yo sé lo que experimenté y lo que viví. Y eso es algo maravilloso, es algo muy maravilloso. Y a partir de ahí ya tuve la orden de parte de Dios que me ponga bien, que confíe, porque tenía trabas por todos lados. No, vos no podés ser pastor por esto, vos no podés ser por aquello, y todas las leyes del hombre de por acá, de por allá. Y Gálatas 1, no por hombre, sino por Dios, me dio. Entonces el Señor dice, yo te quiero trabajando, te voy a dar mi respaldo de mi espíritu, el respaldo de mis ángeles, la cobertura, la palabra.
y el morar contigo para bendecir a mis hijos. Un instrumento de Dios. Yo recuerdo que le tuve que decir a una persona, pero ¿y tu padre espiritual? Le tuve que decir, mira, no te quería decir, pero ¿sabe qué? El que era mi padre espiritual, que era un hombre, quiso que yo tenga relaciones sexuales con él. Ese era mi padre espiritual, le digo. ¿Vos creés? Le dije a la persona, le tuve que decir, ¿vos creés que yo podía seguir con esa paternidad espiritual? Y yo dije, Romanos 8:15, mi Padre es el Señor, Él es el que me da el Espíritu Santo, es el que me lo dio a Yeshua, a Jesús, que dio la vida por mí. Todos los hombres podemos fallar, pero Él no me falle. Y lo importante es que te respalda lo que vos hablás. En esto conoceré que son mis discípulos, que tengan amor, pero también dice que prediquen en el Espíritu. Y predicar en el Espíritu es llevar el mensaje de las buenas nuevas de la palabra del Señor. Anunciar las nuevas. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Amén. ¿Qué más tiene la palabra? Nos corrige y nos exhorta. A veces duele. Hay personas que me llegaron a decir, pastor, parece que me está tirando indirecta usted a mí. No, yo estoy predicando la palabra. Pero ¿acaso no hemos leído que en Hebreos capítulo 4, 12 dice que la palabra discierne tus pensamientos y las intenciones del corazón? Que penetra hasta partir el alma. Entonces, en 2 Timoteo 3, 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Alguien dice, ¿quién es que vio la Biblia? Bueno, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué? Preparado para la buena obra. O sea, Dios te quiere instruir, te quiere corregir, te quiere exhortar con propósito para la obra. Y cuando uno lee Hechos 27, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, y Pablo enseñaba. ¿Por qué enseñaba Pablo? Porque es palabra viva. Si alguien no enseña, y si vos en el domingo, que es primer día, no te congregás y no partís el pan y escuchás una enseñanza, está muerta la iglesia, porque no tiene arma, y no está viva la iglesia, porque dice que la palabra es viva. La palabra es viva. Entonces, cuando vos predicás la palabra, hay vida en el que te predica, hay vida en ese ministerio, hay vida en esa familia, hay vida para que otros tengan vida, porque la palabra es viva y sumado a eso es eficaz y no vuelve vacía. ¿Qué más tiene la palabra de Dios? Todo aquel que la escucha, ya que es viva, ¿qué tiene que hacer? Ponerla por obra. En Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, si yo voy a la palabra, acá, escucho, y no la pongo en práctica, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso cuando uno lee Mateo capítulo 13, del 1 al 8, que es la primera parábola que empieza el Señor describiendo, el sembrador salió a sembrar. Entonces, si nosotros no somos esa tierra fértil que menciona en Mateo capítulo 13, estamos completamente erróneos, estamos equivocados, y ahí se va a cumplir Mateo 7 cuando dice, no todo el que dice Señor y Señor entrará en el reino de los cielos. La palabra del Señor también, al ser viva, ¿qué es? Es alimento. En Amos capítulo 8, versículo 11 dice, he aquí vienen días, dice Yahweh el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Esto era peligroso, ya prediqué sobre este tema. Porque si vos tenés hambre de oír la palabra de Dios, significa que no estás escuchando palabra, por eso tenés hambre. Pero cuando vos escuchás mucho la palabra de Dios, no tenés hambre porque ya estás lleno de la palabra de Dios. Por eso el versículo 12 venidero dice que iban a ir errantes buscando palabra de Dios por todo el mundo, y Dios iba a cerrar la boca de todos los profetas y no iba a haber nadie que predique la palabra. Por lo tanto, se iba a producir un hambre. Entonces, la palabra de Dios estamos viendo que es un alimento. ¿Dónde confirma que es un alimento? Cuando uno lee Juan 6:51 y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Acá hay una revelación y quiero que presten atención, se pone cada vez más interesante este tema. ¿Quién no escuchó este texto bíblico? Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué habíamos aprendido? Que en Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne. ¿Y el verbo qué era? La palabra. ¿Y la palabra qué era? Viva. Entonces, ¿qué significa? Y el pan que yo daré es mi carne. Significa la palabra que es Dios, porque el verbo se hace carne. Y el pan que yo daré es mi carne. Estoy diciendo, soy Dios en carne. Cómanme, porque soy verdadero alimento,
verdadera comida, dice en el versículo 55 de Juan 6. Y en el versículo 56 dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. Claro, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está Dios dentro de mí. Y cuando uno logra asimilar y entender este mensaje, nos estamos dando cuenta que en Mateo 6 y en Lucas 11, cuando se ora al Padre Nuestro, dice, el pan de cada día, dámelo hoy. Está diciendo, dame al mismo Señor, sumado espiritualmente a los elementos que puedan llegar a tu mesa. Pero está diciendo, yo soy el pan en realidad. Y el pan que yo daré es mi carne, el verbo hecho carne. Verbo significa palabra, es Dios. Comerlo a Él. ¿Qué más? La palabra del Señor es del dicho al hecho para el que cree. Miren qué ejemplo fuerte está en Juan capítulo 4. Cuando Él le habló a la mujer samaritana, una vez que le hizo notar toda su falla y sus maridos y todo lo que ella estaba en falta, con su misericordia le envía a predicar a los samaritanos. Y acá viene la parte que dice que las mujeres no pueden llevar el mensaje del Señor. Error. En el versículo 40 al 42 de Juan capítulo 4 dice, entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedaron allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. Y decían a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tus dichos, que había dicho recién, que la palabra es del dicho al hecho, para el que cree. Es decir, yo hablo, una mujer va y habla del Señor, y los que creen vienen al Señor, y los que no creen no van a venir. Ya no creemos mucho, dice, perdón, y creyeron mucho más por la palabra de Él. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que vos nos evangelizaste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, o sea, Yeshua significa Salvador, del mundo, Cristo, que significa el ungido de Dios. Ahí está. Mujeres predicando, un pueblo que se acerca y que dice, ahora ya creo porque lo estoy escuchando. Ya no es por tus dichos. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero qué lindo que es que el Señor así directamente, en ese tiempo, ¿no?, les hable, les predique, que crean. Qué fe ese pueblo. Ahora, ¿qué más es la palabra? Es agua viva. Para ir terminando, es agua viva. Y acá viene una parte muy importante, porque siempre se va a poner más importante. En Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice, oh Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejaron serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán inscritos en el polvo, porque dejaron a Yahweh, a Dios, manantial de agua viva. Manantial de agua viva. Pero ¿qué dice? Serán inscritos en el polvo. Y cuando uno lee Juan capítulo 8, le traen los fariseos, la mujer sorprendida en adulterio, dice que él inclinándose escribía ¿dónde? En el suelo, en el polvo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? ¿Ustedes son maestros? ¿Han leído Jeremías 17:13, lo que dijo el profeta? ¿Dónde los voy a inscribir a ustedes que se apartaron de mí, que están con mandamientos de hombre? En el polvo. Eso es lo que significa esa inclinación de escribir en el polvo. ¿Por qué? Porque en Génesis 3, versículo 14, le dice a la serpiente, desde hoy en adelante te vas a arrastrar y polvo comerás. La palabra polvo comerás significa comer a los muertos no en Cristo, a los muertos sin Dios, llevarlos a su guarida, porque polvo somos y al polvo volvemos. Pero hay alguien que se levantó entre los muertos, que es nuestro Señor y Salvador, que es el mismo Dios, que es manantial de agua viva. Entonces Él en Juan capítulo 7, cuando está la fiesta de los tabernáculos, en el versículo 38 39, cuando Él se puso de pie en los últimos días de esa fiesta, Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir, porque aún no habían recibido el Espíritu Santo. Pero cuando uno lee Juan 19, versículo 34, ya cuando él muere en la cruz, para chequear, el soldado quiere chequear si realmente está muerto, una lanza es atravesada de su costado, que desde la costilla llega al corazón y sale sangre y agua. Porque de la mujer fue creada de la costilla. Pero al salir sangre y agua, verdaderamente este es el Hijo de Dios, dice el centurión este. ¿Pero por qué dice esto el soldado? Porque se dan cuenta que era el mismo Dios, porque Él es manantial de agua viva. Entonces, de su esencia, de su corazón, sale agua, que es agua viva. Y cuando uno lee Apocalipsis 22, versículo 17, dice que el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Por lo tanto, ¿por qué es viva? Porque es agua viva. ¿Qué más? Es luz. ¿Para quién? Para los creyentes. Cuando uno lee el Salmo capítulo 119 y 105, vemos esa luz porque evita muchas cosas en nuestras vidas. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces, ¿qué hace la palabra? Es viva, evita que caigamos, que tropecemos en lo que está por delante. Entonces, cuando uno camina en la vida y está a punto de cometer un error, está a punto de caer, está ahí, ya está todo preparado para caer. Y vos decís, lámpara es a mis pies tu palabra. Y decís, la palabra me dice esto no tengo que hacer. Esto me va a hacer caer. Tu palabra es lumbrera en mi camino. Entonces cuando el Señor viene a este mundo, en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y cuando uno lee Juan capítulo 1
y lee el versículo 4, dice la palabra, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y cuando uno lee, Génesis 1:3 dice, y creó Dios y dijo, sea la luz. Y cuando uno lee Apocalipsis 22:5 dice, y ya no habrá sol, sino que la luz del Señor te iluminará por los siglos de los siglos. O sea, él mismo. Y cuando uno lee Mateo 5, del 14 al 15, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y cuando uno lee Santiago 1:17 dice, Él es el Padre de las luces. O sea, mi papá. Para aquellos que son llamados a hacer luz, no para aquellos que se mantienen en tinieblas, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y ahí entra el Mateo 25, de las vírgenes que pudieron encender sus lámparas 5 prudentes y entrar a las bodas del Cordero. ¿Qué más es la palabra de Dios? Es sanadora, porque tiene autoridad. Y acá quiero que se concentre en la parte final, porque es para sanación para aquellos que creen de acá en adelante en tu cuerpo. La palabra es viva, porque es sanadora, porque tiene autoridad. Y nos pone un ejemplo muy fuerte. El ejemplo está en Mateo capítulo 8, cuando viene un soldado, un centurión de alto rango, y dice así del versículo 8 al 10. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, porque el Señor le veía que quería ir a su casa para sanar a su servidor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Hay mucha gente que cree eso. Pero dice, solamente di la palabra y mi criado se sanará. Ustedes observen que él no andaba siguiéndolo al Señor, pero él sabía que algo había en él. Por eso es que la palabra es sanadora y tiene autoridad. Y solamente di la palabra y mi criado se sanará. Y recalca y explica por qué dice lo que dice en el versículo 9. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y más vale que vaya. Y va, dice. Y le digo al otro, ven y más vale que venga. Y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y más vale que haga esto. Y lo hace. Y le digo a mi señora, hoy quiero comer milanesa con papa frita. Y no me lo hace. Chistecito ahí. O sea, un soldado, un centurión con autoridad. Entonces, al oír Jesús, dice versículo 10, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y cuando uno lee el versículo 13 de este capítulo, de Mateo capítulo 8, termina diciendo que se vaya tranquilo en su casa y que sea como tú has dicho, y quedó sano su siervo desde aquella hora. Entonces vemos que la palabra es viva porque es sanadora y porque tiene autoridad. Y cuando uno lee Isaías 53, él dice que él nos sanó, que por su llaga hemos sido sanados. Padre Celestial, vamos a estar orando en la parte final con esta palabra, Señor, y voy a compartir en la parte final unos textos muy importantes que me dio el Señor. A través de esta consigna, ¿cómo está el verbo de Dios? Hemos aprendido que la palabra verbo significa palabra. Y en Hebreos 4:12 la base nos dijo, porque la palabra de Dios es viva y también es eficaz. Y cuando el Señor me da para la parte final el Proverbios capítulo 4 del 20 al 25, yo me impresiono, aún habiéndola conocida la palabra, pero me lleno de gozo porque es algo que me dice a mí y le dice a ustedes. Desde el versículo 20 al 22 dice, hijo mío, quiero que estés atentos a mis palabras, quiero que inclines tus oídos a mis razones, porque es viva la palabra. No quiero que se aparten de tus ojos, dice, léalas siempre. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a lo que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Cómo está el verbo de Dios? Vivo. Porque la palabra de Dios son vida a aquellos que la hallan. Yo la he hallado y no la quiero perder. Y la comparto, no soy mezquino, porque me fue dado gratis y la tengo que compartir con todos aquellos que quieran oír. Porque son vida a todos aquellos que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Es un tesoro que un hombre encontró en el campo y vendió todo lo que tenía para luego comprar ese campo. Y Dios, el Señor, nos compró a un gran precio en la cruz del Calvario. Pero termina diciendo la palabra en Juan 15, versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Quién puede entender este mensaje? ¿Quién puede entender que alguien te diga, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado? ¿Tanto poder hay? La respuesta es sí, porque hay poder en la palabra, porque la palabra es viva. Lo que el Espíritu Santo hizo con mi ministerio y conmigo es hacerle ver que en este año 2025 hay algo que compartimos que no es en vano. Es la palabra viva y eficaz para nuestras vidas, para ponerlo por obra en el momento justo. Y sé que a través de esta enseñanza que todos van a compartir, muchas personas
van a desarrollar ese potencial espiritual. No importa por lo que estás pasando, vos vas a llegar, vas a obtener, vas a llegar a la meta y todo lo verán. Todo lo verán. Porque Dios no es deudor y cumple sus propósitos. Su palabra no vuelve vacía, lo hemos escuchado. Por eso yo oro, Padre Celestial, en este día por aquellos que has permitido que en este día presten ese oído. Yo siempre digo, Señor, préstame los oídos de las personas que escuchan. Ser ese canal de bendición para su vida a través de tu palabra. Que sean sanados en sus dolencias. Que si están atravesando prueba, con tu ayuda y tomado de tu mano, puedan salir de esas aflicciones. Que sean sal en la tierra que pisan, que sean luz en este mundo. Yo te doy gracias, Padre Celestial, y bendigo a cada uno de todos los que están escuchando con 3 de Juan 2, que sean prosperados en todas las cosas, que tengan buena salud y que prospere tu alma. Y si por primera vez estás escuchando este mensaje y nunca escuchaste palabra de Dios, o quizás algo te atrapó, no es casualidad, te atrapó el Espíritu Santo, porque Él convence de pecado. Te invito a que aceptes, según Romanos 10, de 9 al 10, como Señor y Salvador en tu corazón, al que ha dado la vida por ti, diciendo estas palabras. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento de mis pecados y reconozco como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Tu palabra es viva y me da vida eterna. Amén. Si hiciste esta oración, acércate a una congregación, forma parte del cuerpo. Déjate guiar, que el Señor te ayude a llegar a un lugar, al lugar que Dios tiene ya preparado para vos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, he compartido este mensaje y lo vamos a seguir haciendo en tu nombre. Así que, queridos hermanos, paz y bendecida vida para todos. Nosotros nos quedamos acá en la programación de la radio, vamos a seguir escuchando los mensajes que nos han mandado de texto, ¿sí? Al 11 31 56 60 66. Quiero que sepan que arrancamos este año bendecidos como siempre, estamos compartiendo la palabra. Oren por todos nosotros, oren por nuestro ministerio, por mí, por todo. Es bueno orar los unos por los otros. Así que desde ya quiero agradecer a Distribuidora de Agua La Nieve, que nos sigue patrocinando. Gracias. Gracias también a la peluquería de nuestra querida Rosa, que también siempre están patrocinando. Les bendecimos grandemente a cada uno de todos ustedes, a la gente de Construcciones Florencio, a la gente de Producto de Limpieza Gavia, Fundación Armonía de Vida. Todos le agradecemos profundamente a cada uno de todos ustedes, Pocho Cruzarcorí, y a todos los demás, queridos hermanos. Principalmente a nuestro Señor, que nos da la posibilidad de compartir estos mensajes. Lo van a encontrar ya posiblemente ya desde mañana o de esta noche, según como estemos, pero se está editando ya esta enseñanza, para luego la van a encontrar en nuestro canal Clases Bíblicas Ferreira, en el canal también de la radio 94.1. Así que desde ya, queridos hermanos, le bendigo con la paz y la gracia de nuestro Señor. Nos ha acompañado en la consola de sonido, como siempre, nuestro querido Mauro. Bendecido, querido Mauro. Bendecimos al editor de la radio, nuestro querido Benítez. Y a toda la audiencia del 94.1, que siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.